Bendiciones para cada uno de ustedes, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes una vez más en este glorioso día, aleluya, que Dios nos regala. La Biblia dice, este es el día que hizo el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en él. Te invito para que le demos gracias a nuestro Dios. Padre amado, gracias porque recibimos esta orden, que incluso cuando oramos le enviamos esa orden a nuestras emociones, independientemente de nuestro estado emocional, y confesamos lo que tu palabra dice. Este es el día que tú has hecho y tenemos la orden de gozarnos y alegrarnos porque tenemos muchas razones. Amanecimos vivos, disfrutamos de tu misericordia, recibimos una palabra muy puntual, muy directa, que habla a nuestros corazones, y entiendo que estamos siendo procesados y llevados a niveles inimaginables. Ayúdanos a tener ese corazón enseñable para recibir tu palabra. Oro y clamo por cada persona que escucha estos devocionales donde quiera que se encuentren. Sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sean todos bienvenidos a la familia cibernética. Aquellos que ingresaron a esta familia, le damos la bienvenida. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días usted va a recibir un mensaje que estoy seguro que va a bendecir mucho su vida. Muy bien, hoy tenemos la segunda parte y terminamos esta pequeña enseñanza que inicié basada en el Salmo 119, versículo 36 y 37, bajo el tema la oración que todos debemos hacer. ¿Cuál es la oración que todos debemos hacer? La oración que todos debemos hacer está en el versículo 36 y 37. Fueron las palabras del salmista y dice: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. En el día de ayer yo les estuve enseñando y Dios nos habló de una manera muy puntual, muy acertada, como siempre nuestro Dios sabía hacerlo. Nosotros dimos algunos ejemplos, me quedaron faltando 2 textos más para cerrar el primer principio de cómo el salmista. ¿Por qué digo que nosotros tenemos que hacer esta oración? Porque en algún momento nosotros también, como seres humanos, la avaricia puede tocar la puerta de nuestra vida y puede traer una tragedia enorme, como la que leímos en el día de ayer. Sucedió con la vida de Acán y de toda su familia y sus generaciones, por quebrantar el mandamiento, por dejarse llevar por la codicia, la avaricia. También vimos el ejemplo de Giezi, un hombre que estaba en una posición de autoridad tremenda, que tenía el privilegio de servir a Eliseo, pero sin embargo se dejó llevar, impulsado por la codicia, entró en mentira y hizo un sinnúmero de cosas que terminó recibiendo la lepra que Amán había soltado. Y también tenemos el ejemplo, yo les decía en el día de ayer, que a veces uno piensa que estas cosas suceden a gente que no temía a Dios, gente que no conoce a Dios o gente que no sabe nada de la palabra, que apenas está comenzando. No, es triste decirlo. Personas que están aún metidos dentro de la vida del reino y de alguna manera han sido visitados por esta codicia y no han sabido superar, escuche lo que le voy a decir, incluso en pleno avivamiento. La iglesia primitiva estaba en pleno avivamiento. Había un crecimiento impresionante. Dios estaba haciendo milagros impresionantes. La Biblia dice que cuando Pedro predicó se convirtieron 5,000, después se convirtieron 3,000. Con la sombra de Pedro, solo pasando Pedro, los enfermos se sanaban. Es más, vendían las propiedades. Si hoy en día, que hacen tanta bulla cuando uno pide una ofrenda o uno pide que si quieren colaborar al ministerio, y la gente se escandaliza, la gente dice: mire, eso es la cosa de estos predicadores que siempre terminan pidiendo plata, como, ¿sabe? En aquel entonces, porque es que es un principio escritural, en aquel entonces la gente vendía las propiedades, la gente vendía sus propias casas. Obviamente tiene que ser voluntario. Por aquí no estamos manipulando, aquí no se le está poniendo un revólver ni un cuchillo a nadie, sino que simplemente se dice
lo que Dios dice que se debe de hacer y lo hacemos si yo no tuviera respaldo bíblico para hacer lo que le estoy diciendo en algunos momentos, yo no lo diría, créame que no lo diría. Pero la Biblia ordena eso. Le voy a dar este ejemplo de un matrimonio que en pleno avivamiento, oiga eso, en pleno avivamiento se murieron por la codicia. Fueron muertos por la codicia. Hechos capítulo 5 nos registra esta historia que seguramente usted la conoce. Es el matrimonio de Ananías y Zafira. Escuche lo que dice. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad, o sea, era de ellos. Ellos decidieron voluntariamente porque habían entrado, como la Biblia registra, usted puede leer todo el libro de los Hechos, al menos desde el capítulo 4 en adelante, que la Biblia registra que todas las cosas las tenían en común para ayudarse entre ellos mismos. Y la gente comenzó a vender sus propias casas. Entonces este matrimonio decide vender su casa, pero mire lo que deciden. Imagínenselos, présteme su imaginación. Están sentados en el comedor de la casa y Ananías y Zafira deciden vender la heredad. Escuche lo que dice, versículo 2. Sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Vamos a leer lo que la Biblia no dice. Ellos dos como matrimonio se pusieron de acuerdo. Vamos a vender esta casa en X cantidad que la Biblia registra. Pero vamos a llevar solamente una parte del dinero. Porque es que, como a veces la gente piensa así, una parte. Entonces, manejamos buena apariencia ante la iglesia y ante los demás, pero nos reservamos algún dinero para nosotros porque usted no sabe, las cosas cambian, la política cambia, entonces hay que tener cierta reserva. Versículo 3, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu y sustrajeses del precio de la heredad? Escuche lo que le dice, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué puso esto en tu corazón? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, Pedro le está diciendo, es decir, si tú hubieras dicho, no, Pedro, qué pena con usted, pero yo no voy a vender mi casa. No la voy a vender, perdónenme, trátenme de mundano, lo que sea, pero yo mi casa no la voy a vender. Voy a seguir en mi casa. Créame que no había ningún problema ni se hubieran muerto. El problema es que comenzaron a crear una atmósfera y un ambiente donde ellos mismos se engañaron. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los oyentes, en pleno avivamiento. Versículo 6, y levantándose los jóvenes, envolvieron y lo sacaron y lo sepultaron, pasando un lazo como de 3 horas. O sea, la Biblia registra como que se pusieron de acuerdo. Este matrimonio dijo, ok, yo voy primero y usted va 3 horas después. Sucedió que entró su mujer dice, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. En pleno avivamiento, aplausos por aquí, milagros por aquí y muertos por allá. ¿Por qué? Porque porque la oración que hace el salmista, cuando él está diciendo, inclina mi corazón a tus mandamientos y no a la avaricia, él está renunciando, él está diciendo, inclina mi corazón más bien a tu palabra, porque cuando mi corazón está inclinado a la palabra, entonces yo voy a permanecer satisfecho con lo que Dios me provee. Yo voy a permanecer satisfecho con lo que Dios me da, sin necesidad de mentir y levantar una película junto con mi esposa o con mis familiares para tener una imagen ante los demás y ante la iglesia. Y de alguna manera, por eso es mejor cuando usted dice, yo no quiero diezmar y punto. Y no voy a ofrendar y nunca lo voy a hacer. Pienso que es mejor
que ponerse usted a partir las cosas y decir, voy a hacer esto, como administrando usted para mantener una apariencia es más perjudicable. Entonces es necesario que nosotros hagamos esta oración, que la avaricia salga de nuestra vida, y si nos inclinamos más bien a la palabra, vamos a permanecer tan satisfechos con lo que Dios nos ha provisto. El versículo 37, el salmista también dice: aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. O sea, el salmista está entendiendo que muchas de las cosas por las cuales nosotros nos desgastamos muchas veces no tienen ningún valor para la eternidad, ningún valor tienen. Entonces nosotros debemos orar para que Dios nos dé el valor de apartarnos de lo que es vano, de lo que realmente no tiene que ver nada con eternidad, porque somos engañados con mucha facilidad. Incluso esta advertencia Dios se la hizo al pueblo de Israel. En el libro de Números, en el capítulo 15, mire lo que le dijo al pueblo de Israel. Le dijo esto, en Números capítulo 15, versículo 17. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordel azul. ¿Para qué era esta franja de los sacerdotes? Porque estas franjas iban a servir como un recordatorio de todos los mandamientos, y eso les iba a ayudar a fomentar la obediencia. Entonces, al ver esas franjas azules, ellos iban a recordar que tenían que guardar la palabra para luego ser obedecida. ¿Dónde dice eso? Versículo 39. Y os servirá de franja, escuche, y os servirá de franja para que cuando la veáis, os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no mires, escuche esto, y no mires en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos. O sea, ¿qué es lo que ellos tenían que mirar? Tenían que mirar los bordes azules, tenían que mirar las franjas. Porque si miraban las franjas, estaban mirando los mandamientos. Esto es lo que tenemos que mirar. Esta es la palabra que tenemos que mirar. Esto es lo que tenemos que recordar. Y no mirar ni por nuestro corazón, ni por vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos para vuestro Dios. O sea, lo que Dios nos está diciendo es porque si usted y yo vivimos una vida en pos de nuestro corazón, en pos de nuestros caprichos, en pos de nuestros ojos, terminamos prostituyéndonos. Y el prostituirnos es ofrecernos al mejor postor. Como quien dice, si Dios no me cumple lo que yo quiero, entonces no sigo en este camino. Eso se llama prostitución, porque no me estoy inclinando a lo que Dios me dice, a sus mandamientos, sino a mi corazón y a lo que mis ojos ven. Así que yo le invito a que hagamos esta oración para vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios. Padre, yo te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.